Bueno, se están conectando todavía. Bueno, en 2 minutitos arrancamos, ¿eh? Bueno, arrancamos. Buen día. Antes de entrar al tema de arquitectura, que es el último tema que entra para el primer parcial, les cuento cómo va a ser el parcial. El parcial va a ser eh, multiple choice, va a ser con papel en el aula. Y va a ser de tiempo muy acotado, ¿sí? Muy reducido, es decir, va a ser 1 minuto por pregunta. No sé cuántas preguntas tendrá todavía el examen, pero va a ser 1 minuto por pregunta, ¿sí? Así que se tienen que focalizar en contestarlas rápidamente.
Después de dar el examen, ese día no hay clases, ¿sí? Porque tenemos que tomar final de la materia a los finales de mayo. Entran todos los temas vistos en la teórica, principalmente, hasta hoy inclusive, ¿sí? ¿Preguntas sobre el parcial? Bueno. Inicia a las 9, sí, 9 horas. 9 horas. Bueno. Antes de pasar al tema nuevo, ¿tienen preguntas de lo que vimos la última clase? ¿Se acuerdan que vimos métodos de estimación, métricas, indicadores? Si no tienen dudas, bueno, damos por terminado el tema y arrancamos con arquitectura. Ok. Bueno, arranquemos con el tema de arquitectura. Yo creo que les empecé a contar algo la semana pasada. Cuando se habla de diseño, en nuestra profesión hay muchos tipos de diseño, ¿no? Diseño del software comprende un montón de cosas. Los principales son el diseño de datos, ¿sí? Cuando ustedes habrán visto en alguna otra materia, ingeniería de software 1, tal vez base de datos, cuando uno diseña las tablas, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno define, bueno, campos, claves, atributos, entidades, etcétera, relaciones, formas normales? Bueno, eso es el diseño de datos. Después tenemos también lo que se llama el diseño de la interfaz. El diseño de la interfaz de usuario se ha vuelto muy importante, cada vez más importante posiblemente, y hay especialistas en diseñar la interfaz de usuario, ¿sí? ¿Cuál es la interacción que hay con un usuario humano? Después tenemos lo que es el diseño de arquitectura y donde hoy nos vamos a focalizar un poco. No vamos a terminar el tema, pero vamos a iniciarlo. Tenemos lo que es el diseño de arquitectura. Y el diseño de arquitectura es el que define cuáles son los elementos estructurales de un sistema, del software, y cuáles son las relaciones que hay entre ellos. ¿Sí? Y ahí aplican patrones de diseño, incluso a distintos tipos de diseño. Vamos a mencionar hoy algunos. Finalmente, dentro de esa arquitectura se definen componentes y cada uno de esos componentes hay que diseñarlos también. En el diseño de componentes vamos a ver en otro capítulo dos conceptos importantes que son acoplamiento y cohesión. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? A ver, perdón que alguien quiere entrar. Ahora bien, ¿para qué queremos tener una arquitectura? Bueno, primero para ver cuáles son los componentes generales que engloban o incluyen al sistema. Y tenemos acá dos niveles de arquitectura también. Una arquitectura física que tiene que ver con servidores, vínculos de datos, discos, arreglos de discos. Ese es un nivel de arquitectura y después tenemos un nivel más conceptual, que es, bueno, el software, cuál es la arquitectura del software en particular. Y después sí, en qué dispositivos físicos va a residir cada uno de esos componentes. Les voy a mencionar solamente por ahora cuáles son algunos tipos de arquitectura. Ustedes habrán seguro escuchado de arquitecturas cliente-servidor. Bueno, ese es un tipo de arquitectura donde ya la arquitectura tiene determinadas características para el software y para los dispositivos físicos donde va a estar alojado ese software, ¿sí? No vamos a ver ahora los detalles de cliente-servidor, pero estamos hablando, cuando hablamos de cliente-servidor en general, de
una PC, un dispositivo de trabajo, frente al usuario que se conecta a un dispositivo central o servidor central, y ese servidor central es el que provee datos a demanda del dispositivo único frente al usuario, ¿sí? Eso es para mencionar posiblemente lo que es la arquitectura más típica. No es la última, no es la mejor, sino es la que está más difundida. Es un poco como lo que yo les decía del lenguaje COBOL. Ustedes saben que aún la mayor cantidad de líneas de código en el mundo todavía es lenguaje COBOL, ¿sí? ¿Eso implica que es el mejor, el más práctico o el último? No, simplemente es una realidad, ¿sí? Hay mucho codificado en COBOL. Y que cuesta dinero cambiarlo de lenguaje y sigue funcionando, ¿sí? Ahora bien, para elegir una arquitectura, lo primero que tenemos que ver es aquella arquitectura que se adecúa al problema que tenemos que resolver. Y el problema que tenemos que resolver tiene requisitos funcionales y requisitos no funcionales, ¿sí? Los requisitos funcionales es, bueno, el sistema tiene que hacer esto. Y requisitos no funcionales, generalmente se habla de requisitos de seguridad, requisitos de performance, etc. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, ¿cuáles son las principales propiedades que tenemos que ver al momento de elegir una arquitectura? Como siempre, recuerden que esto es como la caja de herramientas, ¿no? Cuando uno conoce solo un tipo de arquitectura, uno aplica esa arquitectura a todo. No importa cuál sea el problema, uso esta arquitectura. Bueno, no importa, uso esta arquitectura porque es la única que conozco o es la que más conozco. Bueno, eso no es lo que hace un buen profesional. Un buen profesional conoce diversas arquitecturas y elige la más conveniente para un tipo de problema. ¿Sí? Profe, Sí. le puedo, porque estoy escuchando lo del teléfono, le estoy pidiendo para entrar desde la computadora, eh, puedo cortarle y le pido para entrar. Yo soy Agustín, es la misma cuenta, pero voy a cortar y voy a volver a entrar con la computadora, si es posible. Bueno, dale. Estoy pidiéndole y no. ¿Eh? Yo no tengo pendiente de admitir a nadie acá, ¿eh? Bueno, aclaración al momento que tengan que estudiar para el parcial. En el libro de Pressman, la parte de propiedades no está muy desarrollada. Con lo cual, hay unas diapositivas que puse en el campus donde se desarrolla un poco más el tema de propiedades, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las principales propiedades que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar una arquitectura. La primera es la performance, ¿sí? La performance es el rendimiento que tiene esa arquitectura para un determinado volumen de transacciones que tiene que procesar, ¿sí? Hay arquitecturas que tienen mejor rendimiento que otras. Sí, uno de los requisitos del sistema que yo tengo que realizar es la performance, tengo que darle mucha importancia a esta propiedad, ¿sí? Si yo tengo que responder una cantidad enorme de transacciones muy rápido, bueno, voy a estar orientado a elegir una arquitectura cuya principal propiedad sea la performance, ¿sí? Otra propiedad a tener en cuenta es la escalabilidad. ¿Qué significa la escalabilidad? Bueno, dada una arquitectura, ¿cuándo se dice que es escalable? Bueno, cuando es necesario que el sistema procese más transacciones o deba dar servicio a más cantidad de usuarios, si yo tengo que hacer cambios profundos en la arquitectura, o incluso a repensarla, se dice que esa arquitectura no escala. Es decir, la arquitectura sirve
para un cierto nivel, pero para pasar a otro nivel no escala, no sirve, tengo que pensar otra cosa. Cuando una arquitectura es escalable, soporta ese aumento, ese pasar a otro nivel, ya sea con pequeños cambios, sin modificar el concepto de la arquitectura o simplemente aumentando la capacidad física de algún componente, ¿sí? Por ejemplo, haciendo servidores más rápidos o servidores más potentes, ¿sí? Aumentar la potencia de un servidor no implica cambiar lo que es conceptualmente la arquitectura, ¿sí? Simplemente voy potenciando uno de esos componentes físicos de la arquitectura. Otra propiedad a tener en cuenta es el tema de la simplicidad. Cuando ustedes diagraman una arquitectura, documentan una arquitectura, hay un método para documentar una arquitectura que se llama el método 4+1, si tenemos tiempo lo vamos a ver. Es fácil ver si es una arquitectura simple o no, ¿sí? Y la simplicidad no es una cuestión menor, sobre todo al momento de entender cómo funciona una arquitectura o al momento de tener que cambiarla, mantenerla, ¿sí? Y modificarla. Relacionado con eso hay una propiedad específica que es la modificabilidad de una arquitectura. Digamos, además de ser simple, bueno, ¿qué tan fácil puede evolucionar esta arquitectura? ¿La puedo modificar rápidamente? ¿Es algo difícil? ¿Tengo que llamar a especialistas? ¿Es algo complicado? Esa es otra de las propiedades que hay que tener en cuenta. Otra propiedad importante es el tema de la visibilidad. La visibilidad tiene que ver con la capacidad para controlar la interacción que hay entre esos componentes. En una arquitectura que es opaca, que uno no ve lo que hay por detrás, es difícil entenderla y difícil modificarla, ¿no? Y finalmente, una característica no menor, pero también de importancia, es el tema de la portabilidad, ¿sí? Esta arquitectura con la que yo estoy lidiando ahora, bueno, es portable a otro tipo de software de base, por ejemplo, a otro sistema operativo. Este concepto de arquitectura sirve solo para esto, pero si a mí me cabe en el software de base tengo que cambiar todo porque esto ya no sirve. Bueno, ese es un tema importante a tener en cuenta. Otro tema importante con respecto a las arquitecturas es tener en cuenta que uno no puede maximizar todas las arquitecturas, todas las propiedades, perdón. Si uno maximiza una propiedad, posiblemente tenga que disminuir alguna otra, ¿sí? Perdón, una propiedad importante que me olvidé es el tema de la confiabilidad. ¿Qué tan confiable es una arquitectura? ¿Qué quiere decir que una arquitectura sea confiable? Bueno, que que falle poco. ¿Qué significa que falle poco? Desde el punto de vista de la arquitectura, que tenga pocos puntos únicos de fallo. ¿Qué es un punto único de fallo? Bueno, es aquella situación o aquel punto donde si falla ese en particular, falla todo el sistema o toda la arquitectura, ¿sí? Hay un dicho que se usa mucho, que dice: en una cadena, ¿vieron? La cadena está formada por eslabones. Se dice, bueno, ¿qué tan fuerte es esta cadena? Bueno, es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿sí? Cuando uno tira la cadena, ¿dónde se va a romper? En el eslabón más débil. Bueno, ¿qué tan fuerte es el eslabón más débil? Eso es lo que define la fortaleza de la cadena. Volviendo a la arquitectura, hay arquitecturas donde poner replicados, vínculos de comunicación, replicados servidores. Vamos a ver algunos ejemplos en la próxima clase después del parcial. Pero si tengo todo replicado y tengo un punto importante que no está replicado, seguro va a fallar ese punto y seguro va a fallar toda la arquitectura o se va a caer el sistema, porque será un punto débil y punto único de fallo, ¿sí? Porque no está replicado ni tenía seguridad.
Acá alguien me pregunta a eso que ahora se llama resiliente. Bueno, por el tema resiliente se usa mucho la palabra resiliente. Ustedes saben que ser resiliente es una capacidad de los metales, ¿no? ¿Qué tan resiliente es un metal frente a distintas condiciones? Y después la palabra resiliente se empezó a aplicar incluso a las personas, al carácter de las personas, si una persona es resiliente o no, como asociándolo al metal. Digamos, no me queda claro cuando alguien usa la palabra resiliente con respecto a una arquitectura qué es lo que quiere decir. Así que no estoy seguro. Eh, lo que formalmente, como se llama la propiedad, es confiabilidad. ¿Sí? Confiabilidad. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Yo, profesor, Adelante. yo cuando, por ejemplo, cuando estudié las guías, yo vi los distintos tipos de arquitectura y cómo en ocasiones aparece como una arquitectura basada en una red de computadoras y entre otras cosas. Y planteaba el hecho que, como usted dijo, no depende tanto de si se sabe, si se especializa en una o más arquitectura, sino que se utilice una misma arquitectura dependiendo de la que usted había planteado, de cuánto se puede modificar, de cuánto, de más que nada los requisitos. Creo que eso es más que nada una de las cosas que se plantean cuando se habla de requisitos, el cómo esta arquitectura satisface los requisitos ya planteados en el estándar, ¿no? Sí, sí, a ver, si te entendí, es lo que decía antes. Uno tiene que elegir su arquitectura, o sea, la arquitectura del sistema, en base a lo que se requiere para ese sistema, ¿no? Y no usar siempre o definir siempre la que uno más conoce, lo que más le gusta o lo que fuere, ¿sí? Lo que siempre digo de la caja de herramientas, ¿sí? Tu única herramienta es un martillo y todos los problemas son clavos, ¿sí? Ves un clavo, lo vas a clavar, ves un tornillo, lo vas a clavar, ves una pared húmeda y le vas a pegar un martillazo, ¿sí? Porque lo único que tenés es un martillo. La caja de herramientas de un profesional debería haber muchas herramientas y elegir la que más se adecue al caso. No sé si respondí tu pregunta o la parábola fue complicada. Más que, disculpe, más que una herramienta, más bien sería un manual de instrucciones, porque una cosa es una herramienta que se utiliza de vez en cuando y otra muy distinta es un conjunto de instrucciones en base a lo cual se busca terminar con un proyecto que se ya preestablecido. Bueno, si querés llamarlo manual de instrucciones, yo quise ser más metafórico. A ver, tengo una pregunta acá. Vamos a ver en qué casos aplicar distintas arquitecturas y casos aplicados. Bueno, vamos a nombrar arquitecturas y en qué situaciones conviene aplicarlas y en cuáles no. Eh, yo en otra universidad daba una materia específica que era arquitectura y que nos llevaba todo el cuatrimestre, ¿no? Eh, y esa era más profunda. Acá en Ingeniería de Software 2, bueno, lo que es arquitectura es solo un capítulo, con lo cual no vamos a profundizar tanto, ¿sí? ¿Cuál es la anteúltima propiedad? ¿Son 7? No me acuerdo, son todas las que dije. En la documentación que subí, ¿sí? Bueno, a ver, patrones. Acá me preguntan cuál es la diferencia entre arquitectura y patrón de diseño. Ustedes saben que a medida que evoluciona nuestra profesión, hay principios que al principio surgen como separados y claramente separados y después se empiezan a juntar, mezclar y demás. Nosotros lo que vamos a ver en general son estilos arquitectónicos.
¿sí? Vamos a ver cliente-servidor, pipe and filters, móviles, componentes móviles, bueno, vamos a ver una cantidad REST, una cantidad de estilos arquitectónicos. Los patrones de diseño surgieron primero como patrón de diseño de componentes, ¿sí? Es decir, bueno, tengo que hacer esto y acá tengo un patrón que es bueno, asimilarlo y tomarlo justamente como patrón, como molde para este diseño que estoy haciendo. Después eso se extendió y los patrones empiezan a veces a confundirle con los estilos, ¿sí? Con lo cual, un estilo arquitectónico empieza a confundirse a veces con un patrón y mucha gente habla incluso de patrón arquitectónico o patrón de diseño, pero de diseño desde el punto de vista de la arquitectura. Así que lo que tenemos ahí es una mezcla, como en nuestra profesión en varios lugares, de terminología. Pero cuando uno habla hoy en día de patrón de diseño o estilo arquitectónico, a veces habla de lo mismo, ¿sí? Portabilidad, Valentina. Sí, portabilidad es una de las que mencioné. Bueno, preguntas hasta acá. El tema de propiedades sí entra en el parcial. Voy a hacer seguro una o dos preguntitas sobre propiedades de arquitecturas, pero no específicamente sobre cada una de las arquitecturas porque no las vimos, ¿sí? Para el parcial. Bueno, ¿preguntas de esto o preguntas de algo para el parcial del viernes que viene? Disculpe, ¿el parcial es el viernes que viene? Sí, a ver, les repito a todos para los que llegaron tarde. El parcial es el viernes que viene, ¿sí? Es presencial en el aula, va a ser multiple choice en papel y van a tener 1 minuto máximo por cada pregunta, con lo cual van a estar pautados con el tiempo. Así que generalmente a mí no me gustaba dar plazos para responder una pregunta, pero bueno, ahí en el departamento me dijeron que si es multiple choice era más que conveniente asignar tiempos acotados, ¿sí? Y los temas que entran son todos los que vimos hasta ahora, inclusive esta clase. Terminan el parcial, y como a lo sumo lo terminarán 9:30, calculo yo, con lo cual ese día no lleguen tarde, por favor. Y ahí no tenemos más clases porque después nos tenemos que ir a tomar final, ¿sí? La clase interpretada es el recuperatorio, no. Los recuperatorios son ambos al final del cuatrimestre. Yo mandé un mensajito por el campus indicando estas fechas. Búsquenlo, por ahí está. Es decir que después del parcial ya no habría más clases. Ese día, sí, sí. Ese día no hay Está clases, bien, ¿sí? está bien. A ver acá, ¿qué otra cosa? ¿Me puede repetir la definición de diseño de arquitectura? Sí, a ver, cuando uno habla de diseño de arquitectura, de definir la arquitectura, habla de definir las relaciones entre elementos estructurales. Y a esta altura, puede ser elementos estructurales del software o elementos estructurales de los dispositivos físicos donde va a ir montado ese software, ¿sí? Cuando uno define una arquitectura hay restricciones, ya sea de restricciones del estilo que uno elija o del patrón de diseño que uno elija. Lo que pasa es que esas restricciones también son flexibles porque uno incluso puede tener estilos híbridos o estilos combinados, ¿sí? No sé si fui claro.
Perfecto. Yo les insisto, subí una documentación especial de arquitectura porque el capítulo de Pressman no hace hincapié sobre algunas de las cosas, algunas de las propiedades que yo creo que son importantes. Con lo cual hay una documentación adicional tipo PowerPoint que eso sí entra en el parcial, ¿sí? Bueno, si no tienen más preguntas, entonces cortamos acá. Nos vemos el día del parcial, ¿sí? ¿Alguna pregunta antes? Bueno, y recuerden que a las 10, sí, hay clase práctica, sí. Ahora hay clase práctica, a las 10 se conectan con Pablo. Bueno, perfecto, chicos. Nos vemos el viernes entonces en el parcial. Muchas gracias, buen fin de.